Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos continuación a los temas de difusión de literatura. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan y desde luego a todas las personas que han creído en mí para que este proyecto siga creciendo favorablemente. Con este programa seguimos con la difusión de la literatura. En este año vamos con todo con literatura. Y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, quien nos viene a presentar uno de sus libros. Él nos visita desde Lima para hablarnos de su libro titulado El ña. Soy César Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, a quien presento con su seudónimo, El Pollito Narrador. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Pues yo contento de tenerte aquí en el programa. Y Qué vamos a gusto, la empezar. verdad. Sean todos a quienes nos escuchan en este momento, bienvenidos a Unbox, tu voz en línea. Permítame presentar a nuestro querido escritor. Información que quienes lean su libro, pues entenderán mucho de la historia que él nos viene a contar. El Pollito Narrador, escritor peruano, quien nos presenta una novela que resumo con 3 adjetivos: real, impactante y dura, titulada El ña, y otra que viene en camino titulada Nos vemos en el paraíso, como secuela de esta primera. Bienvenido a esta tu casa, Pollito Narrador. Inicias tu novela con una frase que hace eco a lo largo del texto y que me llama mucho la atención desde que agarra uno el texto y se enfrenta a él. Dice, cito, dice la palabra que la verdad te hará libre y yo creo en la palabra. Así inicias. Paradójicamente, Martín, Claro, cuando yo empiezo. paradójicamente Martín, el protagonista de la historia, aunque haya dicho la misma verdad, lo mete a prisión. Y por otro lado, fue la mentira quien lo mantuvo mucho tiempo ahí dentro de ella. En la historia de Martín, ¿cuánto vale la verdad y cuánto hay que luchar por ella? Claro, así es. ¿Qué nos puedes contestar a eso? ¿Cuánto vale la verdad en la historia de Martín y cuánto tuvo que luchar por ella? Uy, la verdad, para algunos la verdad es absoluta y para otros es relativo. Ujú, Pero en esta ocasión, la verdad se basaba en un tipo de principio, de un tipo de vida, más que todo, porque a veces muchas personas por decir la verdad, eh, justamente sufren consecuencias graves. Y por decir la mentira, como con algunos casos, se libran de muchas cosas, pero en esta ocasión, la verdad tuvo una consecuencia. Más que una consecuencia, es bueno, si leemos a profundidad el libro, nos basamos en un tipo de fe o de creer más que todo en sí mismo, ujú, en un tipo de vida, más que todo un principio, ya. y tener la conciencia tranquila. Ujú. Oye, la pregunta de rigor para quienes seguramente estarán escuchándonos en este momento se harán. eh, Sin que nos cuentes cuál es si es que se puede, el motivo o la causa por la cual el personaje entra a prisión. ¿Qué significa la palabra ña? Perfecto. Ya es un seudónimo. En realidad es un tipo de jerga que se usa en la prisión, ya, para las personas que vienen por un tipo de delito, por ejemplo, por actos contra el pudor, violación, pero es una manera de discriminarlos. Ujú, Es, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos el sonido de los bebés, ya, y el bebé como llora, ña, ña, ña. ujú,
Y cuando alguien viene acusado de un delito, sea culpable o inocente, de esa manera bueno, le empiezan a mencionar, le dicen ñatitos o se burlan, dicen ña, ña, ña. Y por eso que la historia se llama ña, Ujú, porque es un término no tan coloquial por el pueblo, pero si vas a un tipo de prisión, ahí es donde vas a escuchar esa palabra, pero más con las personas que han venido por ese tipo de delitos, sean culpables o inocentes. Siempre los tratan de menospreciar haciendo ese sonidito del bebé, porque es como que te digan, oye, te- bueno, yo he escuchado ahí que dicen, eh, a la bebé te, te- le hiciste daño, te metiste con la bebé, ese tipo de simbolismo, pero ujú. es un simbolismo marginal. Y qué fuerte, ¿no? Dime. Y qué fuerte, digo, ¿no? El, Sí, sí, es el- fuerte, porque el vocabulario estigmatiza mucho y yo veo en tu obra que el vocabulario tiene un peso impresionante porque hablas de dos tipos de vocabularios. Uno, claro, la jerga, como tú dices, que está dentro de la presión, ¿no? Como pues las marrocas, la lata, la paila, claro, la eso pues, raqueta. efectivamente. Hay un vocabulario impresionante, vivo, que solamente se fermenta dentro de las celdas, ¿no? Exacto, efectivamente. Por ejemplo, la lata viene a ser un cuarto oscuro que donde están ahí los prisioneros cuando llegan por primera vez. Es un derecho de piso que pagas. Es un cuarto oscuro donde duermes en el piso, literal. Aunque ya vienes todo el proceso durmiendo en el piso, pero ahí te mantienen casi una semana. Y la comida, cuando vienen los guardias, lo que hacen es que te abren la puerta, apenas ves la luz porque todo es oscuro y te dan la comida en las manos y te hacen arrodillar a veces. Y si quieres hacer, perdóname que entre a este simbolismo, si quieres hacer tu necesidad, Ujú. duermes en un lado y en la otra esquina tienes que hacer tu necesidad. Y eso se llama la lata. Todos los, todas las personas que llegan a una prisión lo van a reconocer. Dependiendo de su país, algunos le llaman la lata, otros le llaman el cuarto, otros le llaman eh, el, el callejón, pero más conocido, en Perú le dicen la lata. Ya. Y es este vocabulario que forma parte de la historia, ¿no? Porque delata justamente la circunstancia de todos los reos, ¿no? Y ese vocabulario propio de los reos que inclusive el personaje cuenta que llega un momento en que eh, a veces ni siquiera él entendía las jergas de los otros reos, ¿no? Claro, exacto, es cierto. A veces uno llega, mm, tú te acostumbras a las jergas, o bueno, el coloquialismo de las personas, Ujú, y ujú, cuando llegas a la prisión es otro tipo de vocabulario. Por ejemplo, como se mencionó la paila, uno no sabe qué es la paila, pero los militares también saben qué es la paila. La paila es como el rancho, la comida. Otros, el chuzo, que también dicen que es chuzo, que significa que vas la comida a mitad. Eh, eh, por ejemplo, los móviles que le dicen los huacos. Uno piensa acá en Perú que un huaco es una cerámica antigua que han encontrado, pero ujú. ahí tú vas a prisión y vas a ver que un guaco le dicen un guaco o un guante, también dicen guante, a los móviles. Cosas que dentro de prisión son códigos que a veces uno lo mantiene, pero que ya es costumbre, que es un hábito a escucharlo ahí. Te acostumbras a eso, es un coloquialismo. Ujú. Sí, y aquí es donde uno como lector tiene que diferenciar justamente estos dos vocabularios, que es el propio de los reos, ¿no? Que Claro, hacen y que adoptan para justamente crear su clave y pues comunicarse, ¿no? Y otro es propio de la región, que
pues llega a las cárceles y que de una u otra manera pues tienen que circunscribirlo para darse a entender dentro de ella, ¿no? Me llamó Claro, mucho la atención porque empecé a subrayar todas las palabras que no entendía y fueron muchísimas, ¿eh? Pero wow, eso también es lo rico de tu libro, ¿no? El vocabulario, porque uno aprende que el vocabulario es muy importante para entender lo que el personaje nos está contando, ¿no? Y entonces de ahí que claro, yo tuve que buscar en internet o en el diccionario, pues, de todas las palabras, y quizá algunas no me checaban porque, pues, como bien dices tú, algunas las hacen como claves para poder, transar, digámoslo así, para adquirir ciertas cosas que se les pide o se les exige a los reos. Entonces, está bien interesante, el así vocabulario es. es muy importante en y esa parte me encanta, ¿no? Me alegra mucho porque ese es, como yo una vez decía, esta es la RAE de la prisión, porque son los códigos de la prisión, porque efectivamente hay palabras que yo también cuando uno entra o va entrando en ese campo, te hace preguntas, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Por ejemplo, uno no sabe qué es un motín, algunos sí lo conocen, la paila, el chuzo, miles de palabras que vas entendiendo ahí, las marrocas, la carceleta, el Mm. encerraje, el raqueteo, Los y rufos, uno dice, dime, los rufos, ¿no? los Se me quedó los grabado rufos, mucho ya, esa palabra. exacto, rufos o rufitos, los rufos son aquellas personas que han sido abandonados por sus familias, ¿ya? Y que no tienen visitas y que se dedican, viven de un sol o 2 soles al día. Bueno, un sol, un centavo, un sol es una moneda acá la más económica en Perú Ujú, y le dicen rojos porque todo el día están fumando marihuana o están en un estado alterado. Por eso le dicen rufos, porque con un sol o 2 soles o $1, pongamos, $1 subsisten todo el día. Eso por eso le dicen rufitos, porque cuando llegan las visitas, a las visitas le dicen, mamita, ¿me podrías regalar un centavo? Y van acumulando sus centavos, llega la noche, como nadie lo visita, se compran su marihuana, ahí le dicen quetes o paquetes, su paquete y, y todo el día están, toda la noche hasta el día siguiente, fumando. ujú. Por eso que brujos. Pero también hay otra cosa que me encantó de tu historia, porque a pesar de que es un vocabulario muy propio de los internos, em, te das a la tarea también de explicarlo dentro de la narración, ¿no? Eso ayuda mucho a entender tu texto porque, créeme, si no hubiera esa explicación, que en la mayoría le hayan, en algunas no, eh, no podríamos entender lo que quiere decir el personaje, ¿no? Y eso me encantó también. Claro, Ujú, sí, efectivamente, porque de qué vale que yo solo, bueno, uno diga las jergas, pero y el lector diga, oye, pero ¿qué significa esto? Como tú mismo dijes, vas a buscar al diccionario o a la Real Academia Española y no lo encuentras. ujú, ujú. Y ahí entiendes que esas jergas son propias de ese sistema, porque en realidad es un sistema interno, es un nuevo mundo, pero que son propias de ahí. Es como una cultura pequeña. Claro, sí, sí, desde luego. Pues qué interesante, yo desde que empecé a leer la historia me conmovió eh, la dureza con la cual se cuenta. Y te voy a hacer una pregunta importante. ¿Qué es tu obra? ¿Es una novela testimonial? Este, y aunque a lo largo de la historia, y más bien al final de la historia tú cuentas, pues, de qué se trata, me gustaría que dijeras al público, eh, sin que, por supuesto, cuentes de qué trata, ¿qué es tu obra? ¿Una novela testimonial? ¿Una autobiografía? Es ambos. Es una novela testimonial, ¿ya?
porque es lo que uno vive, uno pasa. Y lo más curioso, efectivamente, como tú dices, fue narrado duro. ¿Por qué? Con la dureza. Porque una cierta parte, el 70% de la historia del libro, está narrado dentro, Ujú. mientras uno lo está viviendo. Mientras uno lo está viviendo. Y el otro 30%, que ya es casi el final, el desenlace, ya se narra fuera de, de prisión o el ambiente donde uno ha estado o el proceso que uno ha pasado. Es una obra testimonial y a la vez más que eso, es un mensaje que, que como yo, persona natural, eh, me gustaría, bueno, es transmitir a las personas más que todo porque vivimos en un mundo paradójico, como iniciaste hasta el inicio. Ujú, ¿Qué ujú. es la verdad? Y la verdad es una pregunta muy, muy compleja para muchas personas, porque a veces nos confundimos en una sociedad de que lo malo es bueno, lo bueno es malo y no sabemos qué sucede. Y a Ujú. veces la verdad para algunos es relativa, para otros es absoluta. Y en ese momento, cuando una persona entra como dice, en un juicio interno, en un signasis que no sabes a qué punto llegar, uno toma su propia verdad. Y, y lo que trata de hacer esta historia es más que todo llevar un mensaje de esperanza, ¿ya? Y con un principio, que uno mismo decir la verdad, por eso que la verdad te hace libre, dice. Y eso lo saco de un versículo que, bueno, que todos conocemos, que citamos la Biblia, ¿ya? Ujú. Pero más que todo es llevar ese tipo de mensajes, decirles a las personas que si estás pasando un proceso tan fuerte, tan difícil, y tienes que decir la verdad, en mi caso, yo sí pasé esto, eh, no tener miedo, porque al final, como empieza la historia, la verdad te da libre, al final, la misma verdad con la cual uno pasa todo ese proceso, esa misma verdad con el proceso se aclara, Ujú, ujú. y es el mensaje, que no debemos tener miedo a decir la verdad o lo que nosotros creemos como personas o nosotros confiamos, pero no cegarnos en el mundo más que todo, no ser egoístas, porque a veces uno piensa que la verdad es absoluta y queremos ser cegados o queremos ser, bueno, como dicen otros, ser fanáticos. Esa no es la idea. Por eso es que en el libro, como se narran dos tipos de vocabularios, hasta lisuras, eh, la verdad es ser libre uno mismo y contar cómo uno va pasando. Eso es lo que, más que todo, lo que yo siento, o la historia es como una novela. Es una novela testimonial, Ya, pero también con un mensaje. Ujú. ya entiendo por qué es testimonial, porque solamente así como lo cuentas y quienes nos están escuchando en estos momentos, cuando lean la historia, solamente entenderán que es testimonial porque lo cuenta de una manera, o lo cuentas de una manera tan vívida, ¿no? Tan real, que Claro. solamente lo podrías escribir Solamente si lo has vivido. imaginarlo. Ujú. Ujú. Solamente imaginarlo, porque tú sabes que las historias es para imaginar. Claro. Y la historia se pone en primera persona. Ujú, Está contada en primera persona. ujú, ujú. Y si uno, wow, si yo hubiese pasado esto, oh, wow, aso, y mire, lo que yo literalmente narro en esa historia es poco, porque dentro de la historia narro otras historias de otras personas que también se van contando, Exacto, pero que también son fuertes, y eso es lo que muestra la crudeza, y a veces mostrar la crudeza o la realidad va de la mano de la verdad, exacto. es literal. Ujú. Oye, yo sé que tú no lo dices en el libro. Yo sé que, bueno, eh, más bien no lo expresas como tal, pero ¿persigues acaso en este texto una denuncia social que ocurre afuera y dentro de las celdas? Sé que ese no En es tu realidad, propósito, pero
pero sí lo cuentas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al Sí, respecto? también efectivamente, es como una denuncia social, Ujú, porque vivimos, más que todo, mira, ese es mi contexto, una denuncia social porque a veces todos los que van a prisiones somos llamados, bueno, son llamados escorias, son llamadas basuras, lacras, lo peor del mundo, pero a veces no sabemos que detrás de esa persona hay familia, ujú, detrás de ese papel o esa hoja de vida, esa persona puede tener un hijo, dos hijos, una mamá que llora lágrimas, que llora sangre, un papá que está sufriendo y a veces también no sabemos si esa persona es culpable o inocente, ujú, ujú, porque en el proceso hay muchas personas que son inocentes, pero lastimosamente tenemos una sociedad que estigmatiza todo eso, que lo etiqueta y a todos en un mismo saco o en una misma bolsa lo ponen como si fueran lo peor de lo peor, ujú, ujú, pero no es así. Y indirectamente es como una denuncia social para que en algún momento, antes como dice, señalar el dedo a una persona, un amigo, un familiar, uno no sabe que mañana a tu hermano, a tu papá o a alguien le pueda suceder lo mismo. ujú. Es más que todo por eso. Pero una denuncia que también va más allá, ¿no? Porque expones crudamente cómo es la corrupción dentro de las celdas y fuera también, ¿no? Cómo es que dentro, Así pues, es, se vende la droga, se pasa, se hacen de la vista gorda, te cobran, pero también por fuera los abogados que explotan a las personas, a los padres, a las madres, a los familiares que tienen dentro a sus hijos o a un familiar y que no saben nada, ¿no? Entonces, es una corrupción por todos lados, ¿no? Y es muy dura como la efectivamente. cuentas. Ujú. Ujú, Claro, perdón que te interrumpa. Efectivamente, como tú lo dices, se muestra, claro, la crudeza en la realidad es, por ejemplo, como acabas de mencionar, los abogados. Los abogados, por ejemplo, cuando ven, y ha pasado los casos de las mamás que están llorando en ese momento, le prometen mil maravillas a sus hijitos o a sus a familiares, y yo lo saco, pero tienes que darme este monto y de ahí se desaparecen. ujú, ujú, Y en desesperación se ve las lágrimas de las mamás que lloran por sus familiares, porque es un ser que tú lo has conocido desde bebé, le has visto crecer, le has visto gatear, le has visto ser inocente, pero y de un momento a otro te llega esa noticia de que esa persona cometió un delito, culpable o inocente, lo que haces tú por naturaleza humana, porque ya lo has conocido miles de años, bueno, no miles, perdón, 10 años, 20 años, tú ya lo has conocido, ¿qué hace? La voluntad propia es ayudarlo, porque ese pequeño error no justifica que siempre sea malo esta persona. Y ahora, pero bueno, la sociedad es diferente. Por un error nos marcamos de por vida a veces. Y ujú, también se ve el sistema, una denuncia indirecta justamente al sistema de cómo se mueve la droga, ujú, ujú. eh, el sistema adentro, la corrupción, eh, los móviles, cosas que, y nosotros sabemos, vemos en la prensa va a los penales, y justo cuando va la prensa, nada, y todos son todos son unos angelitos, todos, es cierto, todo desaparece, y, Todo y funciona muy bien. lastimosamente, Aquí no pasa nada, ¿no? eh, aquí no pasa nada, todos son unos angelitos, todos se están portando bien, y ya pues, y se va la prensa o se van los familiares, y todos todo cambia inmediatamente. Es gracioso, pero eso es lo que sucede. Sí, sí, el tema de corrupción es tremendo. Y hay una parte en la que dices, cito, en pocas palabras, el que tenía billete vivía y el que no, con las justas, sobrevivía. El Así billete es, es el que gobierna, el dinero es el que manda, ¿no? Si tienes billete, pues sales, si no, no. Y eso es en todos los países, ¿no? La corrupción mueve todo. así es. El dinero mueve todo, Exacto. literal. Es como lo que acabamos de vivir último, la pandemia, el COVID.
Ujú. ¿Quiénes se salvaban? Claro. Lastimosamente, los que tenían dinero acaparaban el tema, por ejemplo, de no sé si en tu país se vendían concentradores o esas máquinas o las mascarillas, todas esas cosas. Y las personas que no han tenido para un recurso, las personas de clase baja o clase media, han tenido que dejar sus familiares morir, morir porque simplemente, uno tal vez porque la enfermedad no tiene cura, pero no, otro porque no ha llevado un tratamiento, porque algunos se salvaban porque bueno, tenías la oportunidad de tener oxígeno en tu boca o en tu nariz, pero un balón de oxígeno cuánto costaba. Ujú, ujú. Y en pandemia lo hemos visto. Bueno, acá en Perú se ha visto como, por ejemplo, de un balón de oxígeno que normal cuesta, eh, pongámoslos en dólares, ¿ya? Que normal pues cuesta $100, como inmediatamente empezó la pandemia, empezó a costar $300, $400, hasta $500. Y cómo el oxígeno se cuadruplicaba y quintuplicaba, se elevaba los precios a los humos y las Ujú. personas de pocos recursos literal no pueden. Es lo mismo que pasa en el sistema penitenciario o en nuestra sociedad. La corrupción que nosotros vemos, ese es como un ejemplo pequeño, Sí, pero lo exacto. que nosotros vemos en los gobiernos, cuánta corrupción, cuántas cosas, mal manejos, y es triste. Lastimosamente vivimos en un mundo donde el papel o el billete pesa más que a veces una misma vida. Exacto. Sí, en todos los países se cuecen habas, ¿eh? Si te contara aquí en México. Tantos casos, pero Uy, me bueno. imagino. Oye, hablas, en tu libro hablas de 2 leyes, una es la del hombre y otra es la de Dios. Ujú, La del hombre, así es. cito, entra por los ojos y el librarse de ella representa muchos ceros, justamente de lo que estamos hablando, del dinero, ¿no? Claro, del papel, Exacto. así es. Y la de Ujú, Dios, quien mantuvo al personaje a salvo y con ganas de encontrar y luchar por su libertad hasta el último instante, ¿no? claro, ahí se trata de la fe, Ujú, la esperanza que uno no debe perder hasta el final, porque tal vez hay muchas personas que tal vez no crean en Dios, pero ya está bien, no crees en Dios, y yo lo digo, pero no pierdas la esperanza de ti mismo, de tus convicciones, porque siempre debemos tener nosotros de dónde cogernos, porque cuando viene la tormenta o viene la tempestad, ya está bien, hay personas que no creen en Dios y eso se respeta, pero ¿de dónde te coges? Lo que no puedes perder es ese espíritu, esa ley ya que espiritual que yo le digo, que en algún momento todo lo que haces en la vida o todo se tiene que arreglar. Es como una vez entendí y a veces yo lo comparo con la ciencia. Hay una ley que dice a toda acción hay una reacción ujú, y eso va a pasar y eso nos enseñan desde el colegio, desde pequeño, nos van enseñando que o otros le dicen el karma, todo lo que tú haces lo vas a pagar. Ahora, y si tú no hiciste mal y si tú estás pagando por algo malo, acógete a esa fe o esa esperanza de que en algún momento eso se va a arreglar, que eso se tiene que subsanar, ujú. porque, porque todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo para, bueno, eso es lo que yo llego a entender en esa pequeña experiencia que uno pasa en esta etapa. Y se percibe a lo largo de todo el texto. Fíjate que quienes ya leímos la historia lo vamos a identificar como es que la palabra de Dios y la fe en este caso está Ujú, desde que el personaje asume su libertad, es decir, su libertad de ser y de decir las cosas y enfrenta las consecuencias así es, hasta que exacto, sale. Y eso me lleva claro. a un tema también muy importante que podemos ver en la historia y que me gustaría, no me gustaría ahondar porque eso también es parte de quienes te van a leer en este momento, a partir de este momento, ¿no? Que es el tema del perdón como tal. Claro, efectivamente. El perdón es muy importante. Hay dos tipos de perdón. Y yo no lo escribo ahí, pero en realidad todos nos dicen en la sociedad que hay dos tipos de perdón. El perdón a uno sí mismo, Ujú, que te da la libertad de conciencia,
y la libertad espiritual, porque tú puedes estar encerrado entre, ponte entre cuatro paredes, pero si tú sabes que has hecho bien y te perdonas a ti mismo, vas a ser libre, Ujú, ujú, libre espiritualmente. Y hay otro tipo de perdón, el perdón que es hacia otra persona, pero ese perdón tiene costo. ¿Por qué? Porque ese perdón que tú vas a perdonar a otra persona, no solo vas a decir, oye, sabes que ya te perdono. Al contrario, es como una tarjeta de crédito. Es como que, por ejemplo, esa persona que te hizo la falta, la que te hizo la falta, lo que haces es tú sacas el dinero de tu bolsillo, porque esa persona te debe, tú pagas su deuda. Ese es el perdón que cuando nosotros hacemos hacia otra persona, que nosotros cogemos, como dice, esa persona me debe porque me hizo una falta, perdonas a esa persona, pagas su deuda y la liberas a la ujú. vez. Ambos se liberan y rompes toda, yo lo llamo maldición o todo seguimiento, toda maldición, que pueda continuar. Porque si no nos perdonamos, no nos liberamos de esas cadenas y si seguimos con el odio, con el rencor, ¿qué hacemos? Claro. Vamos a seguir ese círculo vicioso. Es como que me dicen, oye, me hicieron daño. Ah, no, yo voy y me vengo. Le haces otro daño. Estás pagando ojo por ojo, diente por diente, cosa que Ujú, no debería ser. Y eso genera un círculo vicioso que la otra persona ya que le hizo daño, ah, no, te metiste con mi familia, ahora yo te hago esto. Y sigue el círculo vicioso. En cambio, el perdón es tan maravilloso que rompe todo eso inmediatamente. Cuando uno hace, está bien, me hiciste daño, te perdono, te liberas tú y liberas a la otra persona inmediatamente. exacto. Eso, Pues qué efectivamente. interesante. Vamos a encontrar muchos aspectos importantes para quienes te lean. Este, muchos aspectos de superación, ¿no? Muchos aspectos de lenguaje, de fe. Hay muchas cosas que es tu libro, ¿no? Me gustaría que, Ujú. no sé si estés de acuerdo en que compartamos una lectura para quienes nos escuchan en este momento de un fragmento de tu libro. ¿Qué te parece? Claro, claro. Adelante. Por ejemplo, te digo, así a las 11 de la noche, cuando ya entrábamos en sueño, irrumpió otro oficial, golpeando fuertemente la carceleta e hizo entrar a un anciano con nosotros. El hombre preguntó por nuestros nombres, pero el sueño era mayor. Solo me limité a decirle que descansara y ya mañana conversaríamos. Él únicamente respondió, ya papito, yo respeto sus sueños. Y así dormimos con la luz encendida toda la noche, cada uno entre la frazada y el piso. Domingo decían que era día de visita de varones. La espera de mi visita era incierta porque sabía que papá había vuelto a Chanchamayo. El hombre mayor de edad inició una conversación. Yo lo observaba y me remordía el corazón, ya que se notaba que era un ser humano de condición humilde, de pocos recursos, con una vestimenta como el color de la tierra por el polvo de la pobreza. Con voz baja y pacíficamente hablaba de cuando era joven. Sus padres lo abandonaron a los 13 años de edad y las amistades lo habían incentivado a fumar y beber. Ahora solo recuerdo su rostro y aquella mirada que reflejaba una vida llena de pobreza y sufrimiento. No hay manera de describir la sencillez y la humildad más noble de aquel corazón. Le pregunté su nombre y edad a Gilino Bravo, 77 años, pero aquel hombre jamás había oído de Dios. Esa, esa es el texto que a mí me gusta más que todo, o bueno, que yo rescato del libro, una parte. ¿Desearías que te siga contando o? No, no, no. Vamos a dejarle esa tarea a quienes te lean, vamos a invitarlos para que adquieran tu libro, porque van a encontrar mucho, mucho en tu libro, ¿no? A mí me encantó, me fascinó, pero también me conmovió, ¿no? Me impactó todo lo que leí. Nada fuera de lo que uno no haya incluso escuchado en la televisión, en los medios o lo que se dice, ¿no? Pero cuando es Claro, exacto. contado por una persona que estuvo ahí, que lo vivió y lo padeció y que además lo escribió, pues significa mucho, ¿no? Y ese libro adquiere Así es.
ese libro adquiere un mayor valor para nosotros como los lectores, para quienes nos gusta Sí. leer este tipo de literatura. Para ir cerrando, mi querido Pollito, ¿qué te gustaría decirles al público que te escucha en este momento? Mira, justo del texto que yo he leído, es de una persona humilde y sencilla, y a veces justamente redundando, volviendo a repetir lo mismo, eh, a los que vienen a prisión, muchas personas lo juzgan, lo llaman lacra, y tantas cosas. Aquí narro de una persona que tenía 77 años. Puede ser mi papá, puede ser tu papá, puede ser el papá de muchas personas. A veces nosotros no sabemos que si esa persona fue culpable o inocente. En esta ocasión esa persona era inocente, porque más adelante se ve la historia. Pero, ¿qué me gustaría decirle a las personas? Que si nosotros pasamos fuerte, eh, un proceso fuerte, que nunca tengamos miedo de, de, de decir la verdad y estar firmes en nuestras convicciones. Y lo otro, que tampoco nosotros podemos vivir la vida odiando a todos, al que me hizo daño, guardándole rencor, al que me hizo un mal, tratando de vengarme, o al que veo que, porque vemos que en las redes sociales se publica una noticia de tal persona y tal persona hizo este daño, y lo primero que nosotros hacemos, porque estamos detrás de una pantalla, una computadora, no medimos las consecuencias y decimos debe morir, Ujú, ujú. no desear la muerte a nadie. ¿Por qué? Porque, porque somos seres humanos. Los seres humanos nacemos, somos criaturas que en algún momento fuimos inocentes porque hemos crecido. El que ha sido padre o madre en algún momento, o el que es padre o madre, sabe que su hijo, en algún momento su hija, eh, era inocente. Correteaba, te daba alegría, te daba felicidad. Pero ¿por qué en algún momento cambió? ¿Por qué en algún momento falló o se desvió? Porque la naturaleza humana en algún momento es de errar, pero eso no nos puede condenar, no nos puede condenar. Ya está bien, cometiste un error, pero no significa que lo vamos a condenar de por vida, porque nosotros como humanos no tenemos la potestad de juzgar a nadie. Nosotros como humanos no podemos condenar ni sentenciar a nadie porque nosotros no conocemos su vida, su pasado, lo que ha vivido esa persona o lo que ha sufrido Así es. internamente. Y, exacto, y ese es el mensaje que me gustaría enviar a muchos, que nosotros como humanos, al contrario, si vemos que alguien falla, de extenderle la mano, ayudarle o apoyarle. Y si vemos que alguien está pasando un proceso fuerte, creas o no creas en Dios, porque hay, voy para ambos públicos, como humanos tenemos que ser humanitarios, ayudarle, extender la mano. Y si esa persona tiene convicciones o cree en algo, no le oprima sus convicciones, porque esas convicciones le ayudan a salir del proceso tormentoso que uno tiene. Y eso es que algunos mismos cuentan sus testimonios, sus historias, porque como seres humanos todos en la vida vamos a pasar un proceso fuerte. Nadie es. Si tuviéramos una vida feliz, seríamos los Teletubbies o Happylandia, entre bromas. Seríamos, pero, Tiene razón. pero no. Exacto, y todos pasamos procesos. Y a veces cuando vemos que esa persona está pasando un proceso y cree en sus convicciones, muchos te dan la espalda y pocos, en realidad pocos se quedan para ahí y estar a tu lado. Pero como persona yo diría que tengas la fe, perdones, ames incondicionalmente los 3 puntos y nunca pierdas la esperanza. Eso más que todo es el mensaje que yo trato de transmitir, por más que veamos corrupción, por más que veamos que el mundo se está destruyendo, por más que veamos que mañana va a caer un meteorito, por más que digan que, oh, una nueva pandemia y que todos nos vamos a morir, que hay un terremoto, la humanidad misma es lo que debe perseverar, ese símbolo humanitario. Eso es lo que yo trato de rescatar y que se lleven siempre esas cosas, fe, esperanza y el perdón y sobre todo el amor que nunca debe faltar entre los humanos, porque sin amor somos vacíos, somos
como una cerámica que tú le tocas y vas a escuchar el eco vacío. Eso es lo que me gustaría enviar a todas las personas. Pues poderoso tu mensaje, mi querido Pollito. Ciertamente en este momento y desde siempre, ¿no? Hace falta cultivar el amor en las personas y, y que tu libro sea justamente esta bandera con la cual muchos y muchas personas, pues, se les despierte esa compasión por el otro, ese amor por el otro y, y hacer que este mundo cambie, ¿no? Creo que es algo necesario que todos cambiemos y esperemos que así sea por el bien de nosotros y sobre todo nuestros hijos, ¿no? De las futuras generaciones. Nuestras generaciones, Así así es. es, porque estamos entrando en una sociedad que cada día se vuelve más fría. Exacto. Cada día tú ves tantas noticias en el internet que ya nada ni te inmuta, ni nada te sorprende. Ujú. ¿Y qué hace eso? Que los corazones se vuelvan fríos, que los seres humanos nos odiemos, nos matemos, no creamos en nada, porque por eso es que justamente ya uno no cree ni en Dios, no cree en esto, pero ya está bien, no creas en nada, pero creen que sea, ten unos valores, ten tus convicciones, ten tus ideales, tus principios, respetando siempre de los demás, pero sin perder tu humanidad. Claro. Eso es lo que siempre debemos llevar. Pues muchas gracias, mi querido Pollito. ¿Qué se viene en un futuro para ti? ¿Cuáles son tus siguientes proyectos? Justo voy a lanzar en estos días otro libro que se llama Dios ha sido secuestrado. Me vas a decir por qué metes a todo Dios. En realidad, esta historia es una historia de ficción, ¿ya? Es una historia de ciencia ficción. No tiene nada que ver con el mundo cristiano, religioso o como otros lo dicen fanático. No tiene nada que ver. Es una historia totalmente de ficción, ¿ya? Pero que también entra un tema humanitario. Ujú. ¿Qué pasaría si Dios no existe? A ver, que si Dios nunca hubiese existido, a ver, hagámonos esa pregunta como personas, ¿qué sería? De Pues, eso trata la historia. pues vamos a hacer un espacio para otro programa. ¿Qué te parece para que presentes este libro? Que suena interesante tu Claro, propuesta literaria, ¿no? Y ya vamos dejándole esta pregunta abierta a nuestros queridos seguidores para que ya se vayan planteando esta pregunta y cuando lean tu libro, pues ojalá y pues convivan con tu punto de vista y no, también, ¿por qué no? No, no tendría por qué claro, ser así. efectivamente. Entonces, Así es, porque ahorita, perdón que te interrumpa, como no, ahorita dime. estamos viendo el tema bueno, mi libro es un testimonial, tal vez muchos pensarán que voy a sacar puras historias de testimonio, aunque esa es la idea, es buena, pero como siempre digo, hay que ser siempre abiertos a todo, Ujú, no ujú, ser cerrados. Y así ahora es. esta nueva historia es un mundo abierto que en realidad tiene mucha imaginación, mucha ciencia ficción, que a muchos le va a encantar. Pues ahí está, Y no ojalá. debemos a veces, No, dime, claro, dime. claro, Dime, perdón. no, y no debemos a veces juzgar por las portadas, porque a veces vemos una portada, no, qué feo, y ahí queda. Pero Ujú. si vemos otras, sí queremos leer. Pues sí, ahí está tu propuesta. Vamos a hacer un programa de esto, si tú nos lo permites, y pues invitar a todas las personas que nos están escuchando en este momento, que no se pierdan el siguiente programa cuando presentemos tu siguiente libro. ¿Dónde te pueden encontrar tus redes sociales? Por favor, si nos las puedes compartir en este momento. Sí, claro, mira, estoy en Facebook como el Pollito Narrador, ¿ya? En Instagram también como el Pollito Narrador, pero más ahorita estoy en Facebook también como, más que todo en el Facebook, en YouTube solo tengo los book trailers de los libros que se van lanzando, pero si buscas más que todo, escribes al Facebook, me escribes al interno, yo siempre te voy a responder amablemente y gustosamente. Ahí están tus redes sociales para que todas las personas te escriban. Contáctenlo, escríbanle y pues invítenlo a que siga escribiendo para que no cese su imaginación y la comparta con todos nosotros. Pues muchísimas gracias, mi querido Pollito.
Gracias por haber venido y visitado nuestra casa de Unbox, tu voz en línea. Mucho éxito con tu libro. Gracias a ti, muchas gracias. Tengo un buen día. Muchas bendiciones. Igualmente, los invito a visitar la página principal de Unbox, tu voz en línea, donde encontrarán su galería de libros, donde tendrán también el link directo para comprar y descargar su libro. Podrán acceder también a sus redes sociales, las cuales ya les digo por aquí, por este medio. Y pues escríbanle para que pues, no cese su imaginación. Y también escriban a mí, por supuesto, a unboxpodcast@gmail.com. Hagan sus propuestas, qué les parecen los programas. Si tienen algunos temas nuevos, sugiéranlos y aquí los llevamos a cabo. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo en su caso, inscribirse al canal. Muchas gracias. Soy César Alcibiades y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, pollito. Adiós, cuídate. Un abrazo, Chao, cuídate cuídate. mucho y que tu bebé, Igual manera. que tu bebé se componga. Sí, muchas gracias. Un abrazo, cuídate mucho. Estamos viendo. Chao.